Sea bienvenido a la casa de nuestro Dios y le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6. Marcos 6. Del 34 en adelante. Es un poco Marcos 6, 34 en adelante dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: Dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Oiga lo que dice el 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos, Padre, darte a ti el control de nuestras vidas, disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos y poder comprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, Señor, para que entorpecer el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es una historia dentro de la Biblia muy grande, muy fuerte, muy bella.
Me llama la atención de que el Señor ve a la multitud y tuvo compasión de ella. Porque dice que, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pero aquí vemos la parte en que tiene que ver con sus discípulos. ¿Entiende esto? Se está refiriendo que tenían endurecidos sus corazones los discípulos. No está hablando de los que comieron. No hablaron de los que eran parte del pueblo. No está hablando de aquellos que solo llegaron por un pedazo de pan o por ver un milagro o algo que sucedía. Está hablando de sus discípulos. Y vieron los discípulos lo que el Señor hizo con los panes y con los peces. Y vieron y les dice, dadle vosotros de comer. Y en vez de preguntar, bueno, ¿y cómo lo haremos? Se turbaron, se preocuparon, se afligieron. ¿A cuántos nos cuesta entender lo que Dios hace día a día? O lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Sabe qué pasa? Somos limitados en nuestro entendimiento natural. Muy limitados. Nosotros queremos ver señales. Nosotros queremos ver prodigios. Pero muchas veces nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y muchas veces el Señor, dándonos señales, no actuamos como deberíamos de actuar. Muchos no vemos los métodos que Dios usa para bendecirnos, porque todo lo queremos ver de una manera material. Lastimosamente, bendición lo trasladamos a un punto económico. Nada más. Para muchos lo importante es lo económico, más no lo espiritual. No es el tiempo con el Señor, no es la búsqueda del Señor, no es cantarle, no es levantar las manos, no es escuchar palabras, no, es necesito material, cosas. Y por eso muchas veces nosotros decimos, no, si yo creo en el Señor, no, eso es lo que nos mueve. Porque el hombre natural solo ve pasar las cosas y no las valora. Oiga lo que dice en el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes. Fíjese, acababan de pasar por esa tormenta, creían que iban a morir. Y el Señor no dice, por cuanto no habían entendido que Él llegó a rescatarlos en medio. No, habla de los panes. Muchos de nosotros vemos las cosas y las obras que Dios hace y no hay un cambio en nuestras vidas. Vemos cómo Dios nos bendice y lo que menos hacemos es buscarlo más. Confiar en Él. Amén. Entonces, cuando viene la dificultad, como le pasó a los discípulos en medio de ese lago, hace poco tiempo pues compartía del lago y también compartía de que Jesús subió a orar. Despidió a todos, aún cansado, Él fue a orar. Después de haber hecho su labor, Él fue a orar. Y despedía a la multitud, subió al monte a orar. Y después de orar, va por ellos. Pero están en medio. Acababan de ver un milagro grande y no entendieron que el poder de Dios era para todo.
¿Sí? Porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces, le voy a poner un ejemplo. No es igual cuando alguien nace con todas las comodidades que le toque trabajar por ellas. ¿Sí? No es lo mismo que a usted le hayan, o a mí nos hayan regalado nuestro primer carro, que a usted le haya tocado que comprar su primer carro. Son dos experiencias muy diferentes. Al que se lo regalaron, podríamos decir que, bueno, puedo decir, sí, este carro, bueno, yo no lo escogí, me lo dieron. Lo cuido porque pues sí, es mi medio de transporte. Pero ¿cuántos de nosotros que nos han regalado algo no lo valoramos porque no nos ha costado? Pero cuando a usted le ha costado algo, ¿cómo lo valora, verdad? La pregunta es, ¿valora usted su salvación? ¿Valora usted, porque ni a usted ni a mí nos ha costado ni 5 la salvación? Entonces todos estamos en la misma condición. Ahora la pregunta es, ¿valoramos nuestra salvación? ¿Valoramos el hecho de tener a Dios en nuestros corazones? El Señor nos muestra algo aquí. El hombre natural solo ve pasar las cosas y no lo valora. ¿Qué deseaba el Señor? Quería que maduraran. ¿Qué nos hace madurar? Las dificultades. Por eso yo decía hace un momento, hermanos, no espere que le vengan las dificultades para que usted no deje de congregarse. No deje de orar. No deje de cantar. No deje de levantar las manos. ¿Cuántos no valoramos el hecho de tener un pastor que nos enseña? Y estoy hablando como oveja, no estoy hablando como pastor. ¿Cuántos no valoramos el hecho de tener un pastor que se esfuerza? Que comparte. ¿A cuántos con esto de la pandemia ya nos importó poco el escuchar o no escuchar la palabra de Dios? Con respecto al ministerio que desarrollaban, porque con solo ver milagros, ellos no iban a madurar. ¿Y cuántos de nosotros solo esperamos ver milagros? Señor, auméntame el sueldo. Señor, mándame trabajo. Señor, hazme esto. Señor, dame aquello. Señor, que me abran las puertas aquí. Señor, ¿qué hago? Todo es. ¿Cuántos estamos esperando solo ver milagros? Pero no estamos madurando espiritualmente. ¿Y cómo se madura? Bueno, entrando en la barca y metiéndose en medio de ese lago con viento contrario, creyendo que uno va a morir. ¿El camino del Señor es fácil? No, no es fácil. Y créame, no lo estoy tratando de desanimar, no me vaya a creer esto, no estoy enojado tampoco, pero el camino del Señor no es fácil. Hay cosas en su caminar, hay cosas el hecho de congregarnos en la iglesia que son básicas para nuestra vida. Y no hay límite con respecto a las bendiciones espirituales de Dios, no hay límite. Por eso Juan le decía al anciano Gallo, deseo que prosperes. Pero ¿sabe qué? Juan se estaba refiriendo a un hombre maduro espiritualmente,
Gallo era un hombre maduro. Por eso es que después de que ve la madurez en Gallo, Juan dice, amado. Oiga, ¿cómo le dice? Amado, yo deseo que todo lo que tú hagas tenga éxito. Y le estaba hablando de lo material. Además, también el anciano Gallo era un hospedador. Para todos aquellos que iban en tránsito predicando el evangelio, él los recibía en su casa. No era solo por el hecho de que prosperara para él sentirse bien, no, que prosperara para seguir sirviendo. En los versículos que leímos dice, en el 34, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Viene aquí el Señor y le muestra a sus discípulos que primero Él tiene compasión por estos. Les mostró a los discípulos de que vieran la necesidad de ellos y que hicieran algo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Nosotros le vamos a dar de comer. ¿Y qué vamos a hacer con 200 denarios? Nosotros tenemos que ir a buscar. Oiga, es interesante ver la actitud de los discípulos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a buscar el pan, Señor. Sí, vayan a comprarlo. Pero son 5,000. ¿Y a dónde vamos a encontrar? No sé si usted está viendo que ponemos límites para desarrollar nuestra vida espiritual. Había muchas personas con necesidad. Nosotros debemos de vernos como necesitados. Amén. Hay cosas que no las entendemos porque están en proceso. ¿Sabe por qué no las entendemos? Porque no tenemos madurez ni conocimiento. No, es que yo a lo largo de los años he escuchado mucha gente decir, no, que yo quisiera servir, yo quisiera cantar. Sí, pero no llega a los ensayos. Otros, no, hermano, es que mire que yo quisiera predicar. Yo creo que tengo el don para predicar, pero o no viene a los cultos o no toma anotaciones y uno dice, bueno. Hay cosas que no las entendemos porque están en proceso. ¿Por qué razón no las entendemos? Porque no somos totalmente maduros ni tenemos todo el conocimiento. En el verso 52, ¿a quién se refiere el Señor que tenían endurecidos sus corazones? A los discípulos. No está de la gente que estaba allí. No habla de los 5,000. Habla de los discípulos. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Nos gusta ver milagros. Si yo preguntara, ¿a quién le gusta ver milagros? Levantaríamos la mano todos, ¿verdad? Claro. Pero si solo quiero ver milagros, significa entonces que no tengo madurez. Y el Señor nos tiene que meter por un proceso. Y la única razón para madurar es afligirnos. Una cosa, y voy a aclarar aquí algo, una cosa es que nosotros nos metamos
en problemas por nuestra negligencia, y otra cosa es que el Señor nos meta en un proceso. Muchos, no voy a incluir, muchos decimos, es que el Señor algo está tratando conmigo. No, lo que pasa es que nos metimos en un problema y ahora tenemos que pagar las consecuencias. Pero queremos sacarle, ¿verdad? Que todo lo que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, nos ayuda porque al final entendemos que fuimos insensatos. Pero eso no quiere decir que sea parte de un proceso del Señor en nuestras vidas. ¿Qué se quiere referir aquí con endurecidos sus corazones? Embotados, debilitados, entorpecidos, cansados, hartos. Y este embotar viene de poros, que es hacer necio o encallecer, de ser un callo. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban. Oiga, por cuanto estaban. Y aquí vemos. Oiga, vea lo que pasa en el 49. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos le veían, oiga, todos le veían y se turbaron. Ve, en lo que pasó con los panes, vieron milagros y probablemente dijeron, miren, qué labor la que hicimos, ¿sí? Cuando no les costó ni 5 a ellos, no les costó nada hacer eso, porque el milagro lo hizo el Señor. Pero probablemente, miren, les dimos de comer a 5,000, qué bien, qué gozoso estamos. Y todavía sobró. Y probablemente iban con un buen ánimo todos, ¿verdad? Iban todos con un buen ánimo. Qué cosa poderosa que el Señor nos sacó en victoria, que cancelamos un montón de cosas, de seguro decretando, declarando. Déjeme ponerlo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ocupamos. ¿Y qué pasó momentos después? Vinieron vientos contrarios a su vida. Porque todos le veían y se turbaron. Todos le veían. ¿Y qué? Y se turbaron. Qué triste es, ¿verdad? Qué triste es cuando nosotros nos turbamos. Qué triste es cuando nos damos cuenta de qué inmaduros somos. Estamos esperando ver señales en nuestras vidas. Estamos esperando ver que nuestra cuenta de banco esté con tanto saldo para tener paz. Estamos esperando que ciertas cosas sucedan para sentirnos bien. ¿Y qué pasa cuando eso cambia? Nos turbamos. ¿Señal de qué es? Porque ¿qué es lo que le dice el Señor aquí? Jesús les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ellos lo vieron. Dice la palabra que debemos de caminar por fe, no por vista.
Y qué increíble es que el Señor muchas veces se nos presenta en algo visible para que nosotros dejemos la turbación que tenemos. Mire, qué misericordia de Dios. Ellos, amén, tenían endurecidos sus corazones. Embotados, dije, ¿verdad? Necios, debilitados, entorpecidos. Oiga, está hablando de los corazones de los discípulos del Señor. Amén. Es que no se le olvide esto. Está hablando de los corazones de sus discípulos. ¿Y usted y yo qué somos? Sus discípulos. ¿Cómo estarán nuestros corazones? Amén. Acompáñeme, vamos a ver otro panorama, otra óptica. Mateo 14. Mateo 14. (28 al 33). Amén. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, amén, ¿cuántos de nosotros necesitamos ver? Y el problema aquí en Pedro es que estaba el Señor visible y aún lo que él vio lo debilitó. Muchos caminamos por lo que vemos, no por fe. Amén. Y fe es buscar lo invisible, lo que no se ve, lo celestial, no lo terrenal. (30), ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cuántos vemos para tener paz? Repito, no sé si me di a entender. ¿Cuántos queremos ver para tener paz? ¿Cuántos queremos que las cosas salgan para poder tener paz? ¿Acaso no el Señor los envió y los metió en la barca? Claro que sí. Porque en el 22 dice, en Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Al momento, 31 otra vez, al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Créame que es increíble que muchas veces nosotros vemos algo y nos hace dudar.
Nos hace dudar de Dios. Nos hace dudar de su fidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos hace dudar? Porque somos inmaduros. ¿Por qué nos hace dudar? Porque tenemos endurecidos nuestros corazones. Igual que allá en el versículo 52. Y no entendían lo de los peces, lo de los panes y los peces. Oiga, porque tenían endurecido el corazón. ¿Cuántos no entendemos lo que Dios hace? ¿Cuántos no entendemos que Dios muchas veces provee algo, nos da algo? Porque somos hombres y mujeres con corazones endurecidos. Hombres con poca fe. Inmaduros. Dice el 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, ¿hasta cuándo? Oiga. Entonces los que estaban en la barca vinieron ¿y qué? Y le adoraron. Diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Oiga, ¿cuándo le adoraron? Cuando se calmaron los problemas. Cuando se calmó la dificultad. Muchos están esperando a que venga una dificultad sobre sus vidas para volverle a adorar. Elías se presentó delante de un pueblo israelita desagradecido. Un pueblo adúltero que se habían ido detrás de otros dioses. ¿Detrás de qué andamos nosotros? ¿De lo terrenal? Tenemos endurecido el corazón. Y viene Elías y les dice, ¿saben qué? Defínanse. No pueden estar con que sí y no, sí y no. No, defínanse. ¿Por Dios o por Baal? Pero defínanse hoy. Mira el punto en que tuvo que llegar Elías, ¿verdad? Defínanse. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Oiga, diciendo, oiga lo que dice. Verdadero. Entonces, quiere decir que entonces habían dudado de que era el Hijo de Dios. Quiere decir que ni los milagros los habían convencido. Ni lo que Jesús en ese momento había hecho de agarrar 5 panes y 2 peces y orar, bendecirlo y darlos para que los repartieran. Y todos comieron y sobró. Y hasta hoy dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuántos todavía no lo ven como verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Cuántos vemos al Señor como el que nos soluciona los problemas? Como el que nos cura enfermedades, como el que nos resuelve problemas. Hoy que todo se había calmado, hoy le adoraron. ¿Verdad que es bien fácil adorar cuando todo se calma? Sí, porque hay una palabra en mi país, decimos, estamos bien seditas, es decir, nos han llevado, es decir, todo el orgullo, la altivez se nos baja y nos llevan a meternos, a toparnos al suelo. Y cuando hoy estamos sin ese orgullo, sin esa altanería o esa altivez en nuestras vidas, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí le podemos venir y adorar. Le pregunto, ¿qué está viendo usted?
¿Usted está esperando ver cosas naturales para creer en el Señor? Si somos de ese grupo, déjeme decirle algo, somos inmaduros. Hombre de poca fe. ¿Qué nos diría el Señor a nosotros? Mire, yo le puedo entender. ¿Sabe? Déjeme ponerlo de esta manera. Yo puedo entender a Pedro. ¿Sí? Yo puedo entender a Pedro. Porque Pedro era un pescador. Para Pedro, me imagino que una tormenta difícil no era extraña. Pero, ¿qué tormenta tuvo que haber sido para que aún aquellos que eran expertos en el mar temieran? ¿Hasta cuándo se calmó la tempestad? Oiga, ¿hasta cuándo se calmó la tempestad? Hasta que el Señor llegó a la barca. Significa, entonces, que cuando Pedro, porque aquí lo dice, no sé si usted lo había puesto atención a esto, pero significa que cuando el Señor les habla y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, el viento no se había detenido. El Señor ahí estaba la dificultad y el Señor les mostró para que lo vieran y no tuvieran miedo, pero seguían teniendo miedo. Las dificultades no se había detenido. Los vientos recios no se detuvieron porque el Señor se puso frente a ellos. ¿No sé si usted puede comprender esto? Y en medio de eso viene Pedro y le dice, si eres tú, oiga, Señor. ¿Pero por qué le dice Señor? Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, con mayúscula. Señor, si eres tú. Señor, si eres tú, ¿qué es? Duda. Inmadurez. Vivir por vista. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y estaba la dificultad, ¿verdad? Estaban los vientos fuertes. No se había detenido. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Pedro caminó sobre las aguas y no se hundió. Los primeros pasos. ¿Por qué nosotros cuando nos viene una dificultad venimos a la iglesia y tomamos ánimo y decimos, no, es que el Señor está conmigo, no me va a dejar y que el Señor todo lo hace bien y que yo creo en su palabra, en su promesa y que no sé qué? ¿Y cuántos de nosotros solo tomamos ánimos para que 2 pasos después empecemos a hundirnos otra vez? ¿Por qué? Porque tenemos corazones endurecidos, porque somos inmaduros. 2, 3 pasos le duró en medio de la dificultad a Pedro la seguridad. Y en eso Pedro quita su mirada del Señor. ¿Y qué sucede? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Viendo al Señor, ¿tuvo miedo?
Viendo al Señor, ¿tenemos miedo? Definitivamente, qué complicados somos. El Señor nos muestra su fidelidad. Dice que la ha renovado día a día y nosotros aún así viendo, tenemos miedo. Un pequeño pensamiento nos hace alboroto en nuestras vidas. Un pequeño pensamiento. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, sálvame, Señor, sálvame. Hoy, ¿por qué no le dijo? Hoy, ¿por qué Pedro no le dijo al Señor, si eres Dios, sálvame? No. Hoy sí creo que eres tú, Señor, sálvame. Ve la diferencia. Ve cómo se muestra aquí. En el primero es, si tú eres Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Jesús. Pero ¿por qué cuando comenzó a hundirse? No dijo, si tú eres Señor, sálvame. Sino que aquí ya fue una declaración en su vida. Señor, sálvame. ¿Cuántos solo queremos ver milagros como la alimentación, como de provisión, de prosperidad? Y el Señor tiene que meternos en esas dificultades. Y aún en esas dificultades, volver a probarnos. ¿Por qué? Porque no le bastó a Pedro la primera experiencia en el mar, sino que tuvo que utilizar una segunda experiencia. ¿Para qué? Para que Pedro y los demás dijeran, oiga, verdadero, es que qué inmaduros somos. ¿Y por qué me estoy incluyendo, hermanos? Verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Cuándo salió eso? Cuando fueron rescatados. Cuando los vientos se calmaron. Cuando Él entró en la barca de ellos. Allí dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos? Quiero ir finalizando. ¿Cuántos solo hemos querido ver milagro tras milagro? Y por eso estamos apegados a las cosas naturales. Por eso buscamos únicamente lo material. Basta a cada día su propio afán. ¿Cuántos necesitan un incentivo para que puedan comprender más al Señor? Es increíble
que el afán de este mundo es más fuerte que buscar de la presencia de Dios. Es increíble. Hoy en la madrugada estaba meditando en unas cosas y empecé a pensar en el futuro. Empecé a preocuparme por el mañana. Y empecé a darme cuenta de cuántas veces yo necesito ver algo físico para confiar en Él. No sé si a usted le pasa lo mismo. Nosotros queremos ver lo terrenal para creerle a Dios. Pero en donde ellos adquirieron madurez fue en medio de las dificultades. Hay creyentes que no quieren que esto pase, las dificultades. Porque a muchos les han enseñado de que son los milagros. Finalizo con esto. ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Qué tipo de discípulos somos? ¿Somos los que se turbaron cuando el Señor les dijo, denle de comer? No tenemos, se turbaron. Y el Señor viene y les hace el trabajo. Ah, sí, de verdad. No. Y volvieron. Y no se imaginaban que más adelante el Señor los iba a probar. Los iba a meter en un proceso de madurez. ¿Cuántos no tenemos compromiso en una iglesia? ¿Sí? Porque bien sabemos. ¿Cuántos no tenemos compromiso en una iglesia? Compromiso es estar, amar la obra del Señor. ¿Cuántos no tenemos compromiso con la obra del Señor? Podemos colaborar, podemos apoyar, acuerpar en qué necesitamos, hacemos todo. Pero es muy diferente comprometernos. ¿Qué tipo de creyentes somos? Pero para tener compromiso, tenemos que subirnos en la barca y pasar esa fe experiencia. Para que nos podamos dar cuenta de nuestra inmadurez. Para que en la madrugada nos demos cuenta y decimos, qué inmaduros somos, ¿verdad? ¿En qué momento Dios se desesperó? ¿En qué momento Jesús llegó y le dijo, espérense, ahí voy? No. Yo soy. Tened ánimo. ¿A quién les dijo que tuvieran ánimo? A ellos. Tened ánimo, no temáis, yo soy. Pero me estás pidiendo, Señor, que tenga ánimo. No, ten ánimo. ¿Por qué el Señor lo permitió? Porque sus corazones estaban endurecidos.
Es momento que le podamos decir al Señor: Señor, transforma mi corazón. Que deje de ser un corazón necio, altanero, orgulloso. Que se deje de ser un corazón que solo ve lo físico y no busca lo espiritual. Porque si usted tiene un lugar donde congregarse, o usted tiene un pastor que le enseña, el día de mañana a él le van a pedir cuentas por usted. Pero si él hizo su labor, entonces nos van a pasar cuenta a nosotros. Si el Señor se acercara hoy, con esto termino, hoy sí. Si el Señor estuviera ahorita aquí, a la par nuestra, de cada uno, no importa dónde está usted, en su casa, en donde sea, si el Señor estuviera a la par suya, ¿qué cree que le dijera? ¿Cómo se expresaría de nosotros? ¿Hombres de poca fe? ¿Por qué te turbas? ¿O tienes endurecido el corazón? El Señor nos sigue hablando. Y ahorita estamos a tiempo. Y también nos habla fuera de tiempo. Pero ¿a cuántos el Señor nos está hablando a tiempo? Escuchémosle. Prestémosle atención. Porque va a llegar ese momento en el cual las olas se van a levantar. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es tu fidelidad, Señor, sobre nosotros. Padre, primero, perdónanos. Porque cuántas veces tú has hablado a nuestras vidas y nosotros no hemos querido oírte. ¿Para cuántos esta meditación, y me incluyo, es una advertencia? ¿Cuántos el afán, el trabajo, las cosas cotidianas han endurecido nuestros corazones? Recuerde, se lo dijo a los discípulos. Que seamos discípulos del Señor no significa que no corramos el riesgo de endurecer nuestros corazones. ¿Quién de los discípulos no le iba a adorar? ¿Quién, dígame, quién de los discípulos no le iba a adorar cuando todo se calmó? ¿Quién de los discípulos iba a ser tan insensato de no quebrantar su corazón después de lo que había pasado? Sí, pero pasó esa dificultad. Probablemente el Señor nos está diciendo: tienes poca fe.
Tienes endurecido el corazón. O no está diciendo, se te está endureciendo el corazón y es necesario meterte en la barca. Perdónanos, Señor. Porque hemos permitido que nuestro corazón se endurezca. Y somos tan frágiles que no ha pasado nada y perdemos la paz. Somos tan frágiles que solo se asomó un viento, una brisa, y nuestras piernas tiemblan. Pero todavía no ha pasado nada. Nos estás advirtiendo. Gracias, Señor, por mandar tu palabra, por hablarnos en esta tarde. Señor, que cada uno de mis hermanos que escuchen de tu palabra pueda quedar en nuestros corazones. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos con paz y con bendición. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz tarde.